tardes. Qué alegría estar de nuevo aquí con todos ustedes, con todas ustedes, después de 3 semanas de vacaciones. Oli, después de estas 3 semanas de vacaciones, pues, retomando la ñapa, 3 semanas de pensar, 3 semanas de retomar preguntas, de retomar fuerzas también, de respirar, de pensarnos más cosas. Bienvenidas, bienvenidos Marta Cecilia, Ali, quienes van llegando. Muchas gracias por su saludo, por estar aquí, por apoyar este espacio, que finalmente pues es un espacio de quienes queramos estar aquí, de quienes deseamos construir, de quienes deseamos compartir nuestras preguntas, nuestras inquietudes. Ya habíamos pensado hacer unas vacaciones de la ñapa cuando empezaron a venir preguntas nuevas. Entonces la decisión fue, bueno, listo, llegaron preguntas nuevas, vamos a dejarlas para un segundo momento, para replantearnos cosas, y por eso pues en esta segunda etapa vamos a continuar con la misma línea de reflexión, el mismo, un poco un formato similar, aunque en algunos temas hemos incluido algunas personas invitadas, y en otros temas tendremos también algunos videos animados, algunos cortos animados para inspirarnos, para acompañarnos. Y, y bueno, ya las preguntas más o menos por dónde van, ya las saben, es el tema de la espiritualidad, el tema de la vida, temas del sacerdocio, temas de, bueno, hay unas preguntas en torno a cómo entender el tema de los ángeles, por ejemplo, cómo entender el tema de los profetas en la actualidad, ya preguntas también orientadas a temas más vitales como la depresión, la ansiedad, preguntas hacia la meditación, quiénes meditan, por qué meditar, y sobre todo algunos amigos y amigas que quieren aprender a meditar y no sabían por dónde. Les dije, bueno, vamos a ver cómo todo eso va entrando en estas conversaciones de la ñapa, en estos encuentros, y todo lo que de parte de ustedes quieran poner acá, lógicamente desde que esté en mi haber, en las cosas que tengo, en mi mochila, como digo yo, pues bienvenidos y bienvenidas todas las cosas que podamos aportar desde acá. Y si no está en mi mochila, estoy segura que está en la mochila de mi compañía, porque es Judith y compañía. Entonces, hay amigos, amigas que seguramente también están muy dispuestos, dispuestas a compartir. Entonces, primero que todo, espero que hayan traído su cafecito, su agua aromática. Esta es un agua de panelita muy rica porque está haciendo mucho frío aquí en Turmequé. Si invitaste amigos, amigas, también bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio. Hoy con un tema que había quedado desde la vez anterior, el tema de los sacerdocios, el sacerdocio, cómo entender eso, cómo entender la ministerialidad y cómo entender las exclusiones que de hecho se dan por lo menos, yo por lo menos las he vivido en mi historia, en mi camino. Y yo por eso hoy tiene un matiz importante la forma como me he visto para esta fecha, para este momento. Yo siempre creo que el traje, usamos muchas veces los trajes para manifestar, para expresar cosas. Cuando te vas a declarar a una persona que amas, no te vas con lo primero, te pones algo especial. Cuando vas a una entrevista de trabajo, también te pones algo especial. Yo creo que siempre las formas, los atuendos que usamos también tiene que ver con lo que queremos comunicar. Y por eso hoy quiero comunicar pues desde este lugar, que como ustedes saben, es el camino vocacional que elegí, el camino del sacerdocio, que elegí o que me eligió. Muchos dicen que los caminos no los eligen las personas. O sea, nosotros los seres humanos no elegimos el camino, los caminos nos eligen a nosotros, los caminos eligen los caminantes. Y
desde cualquiera de las dos perspectivas podemos conversar. Decía el padre García Herreros, entre otras cosas, que algunos buscan y otros son llevados. Hay gente que hace cosas para lograr llegar a algún lugar. Hay gente que al contrario es llevada, es direccionada. ¿Por quién? Por la suerte, por Dios, por las circunstancias, y sin embargo terminan haciendo la voluntad o terminan cumpliendo el propósito de su vida. Me gusta ubicarme en esas dobles visiones, no quedarme solo con una, sino quedarme con la amplitud. Y bueno, esto del sacerdocio, yo me pregunto, todavía no he encontrado la respuesta, pero le quiero preguntar a mis amigos varones, a mis colegas varones sacerdotes, si a ellos les toca hacer este mismo ejercicio, porque a mí me preguntan, cada rato me preguntan, Judith, ¿y qué tipo de sacerdote es usted? ¿Y por qué sacerdote? ¿Sacerdote o sacerdotisa? ¿Cómo la llamo? ¿La llamo reverenda? ¿La llamo madre? ¿La llamo sacerdote? ¿La llamo sacerdotisa? ¿La llamo presbítera? ¿Cómo la llamo? Además, la última pregunta que me encantó es, ¿a dónde quiere llegar con esto de ser reverenda? Yo no entendí, bueno, ¿a dónde quiero llegar con el cumplimiento de una vocación? No se trata de llegar a ninguna parte, se trata de realizar algo que tienes adentro, aunque haya metas posibles. Quizá como músico quieras llegar a tocar en algún escenario especial, y, pero lo que quieres es realizar ese don musical que tienes allí. En fin, todas esas son las preguntas que yo he tenido que responder y agradezco montones porque me han permitido ir hacia adentro, formulármelas, reformulármelas, y realmente sí quisiera saber si a los varones también les toca hacer este ejercicio, si a ellos también les hacen otras preguntas, o si esto forma parte de nuestra cultura patriarcal, ¿no? En el que los varones per se es un sacerdote, buenas tardes, muy bien, ¿cómo está? Y tranquilo, mientras que a las mujeres pareciera que la sociedad se cree con más derecho de cuestionar, de inquietar acerca de nuestras elecciones, más si nuestras elecciones han sido mayoritariamente dominadas por el género masculino. Aunque también me gusta creer que tal vez somos un poco más cercanas y que las personas que experimentan cercanía se atreven a preguntarnos, porque también es cierto que las personas que buscan y que no están muy de acuerdo con el sacerdocio como lo conocieron, es legítimo que hagan preguntas interesantes y preguntas retadoras a quienes elegimos caminar este camino. Aunque lo hayamos elegido caminar de forma diferente y estemos buscando hacer opciones diferentes, estas preguntas nos hacen siempre estar en el punto. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Para qué estoy allí? Entonces, primero quisiera hacer una aclaración terminológica, tal vez porque es parte de las preguntas que me han hecho, y de verdad quienes están aquí, pues todas las preguntas son buenas, válidas, todas son oportunas porque todas nos ayudan a todos. Yo recuerdo la primera vez, pasado un mes de mi ordenación, alguien se reunió conmigo y me preguntó, bueno, Judith, ¿y tú qué tipo de sacerdote crees que puedes ser para nosotros, para una comunidad en la que yo participaba? Y yo les devolví la pregunta. Yo creo, la pregunta es más qué tipo de sacerdocio queremos entre todos construir, porque no se trata solamente de mí. Por supuesto que cada persona debe responderse sus propias preguntas de por qué y cómo quiere estar en aquello que elige. Sin embargo, también hay ciertas construcciones que vale la pena hacerlas en colectivo, dialogarlas, discutirlas. Y por eso estoy aquí, poniendo esas preguntas, poniendo las respuestas que yo me he hecho y tratando de hacer una ubicación histórica, porque creo que hay cierta confusión, porque no todos conocemos los términos sacerdote, presbítero, pastor, reverendo, reverenda, cura, ¿de dónde viene eso?
Entonces, como un poquito a grandes rasgos, primero la función sacerdotal como tal es muy antigua, tan antigua que se pierde en la historia del origen del hecho religioso. En los primitivos seres humanos que empiezan a desarrollar experiencias religiosas frente a la naturaleza, frente al rayo, frente a la tormenta, frente al océano, frente al fuego. En esos mismos momentos que emerge esa experiencia sacerdotal, esa experiencia espiritual, en esos mismos tiempos empiezan a aparecer figuras que emergen en sus grupos con ciertos liderazgos que no estaban tan separados como quizá hoy podríamos ver ciertas separaciones entre lo que es un liderazgo político, lo que es un liderazgo religioso o lo que es un liderazgo más de salud. Entonces, entre los pueblos aborígenes muchas veces está mezclado, estaba mezclado y aún todavía en algunos, más que mezclado, está integrado lo que sería el sacerdote, el chamán, el médico, el líder, el sabio, el anciano, son figuras que están muy presentes en las culturas ancestrales y que estaban desde esos orígenes de los tiempos. Personas que empezaron a desarrollar una presencia en su comunidad, una presencia simbólica que les permitía accionar y representar ante su comunidad esa relación con lo que el grupo empezaba a experimentar como lo luminoso, lo espiritual, lo más allá, lo no evidente, lo que se manifiesta a través de los hechos, pero que creemos que más allá hay algo. Recordemos que las primeras religiones, las primeras expresiones religiosas venían de ahí. La pregunta, ¿qué hay detrás del rayo? ¿Qué hay detrás del trueno? ¿Qué hay detrás de la tormenta? ¿Qué hay detrás del fuego? Hay espíritus vivos detrás de todo lo vivo y cómo nos comunicamos con esos seres que no vemos con estos ojos, pero que intuimos que están allí detrás de los acontecimientos. Allí empezaron a surgir estos personajes que en cada región, en cada cultura les tenían un nombre, que hoy podríamos asociarlo a lo que serían los chamanes, los médicos, los líderes espirituales, el abuelo, se usa mucho en las culturas actualmente, las culturas ancestrales. Esa figura con el tiempo fue, como llegaron esas palabras a nosotros, llega a través del latín, que a estas figuras les llamó sacerdotes. Pues era el sacerdotis o el sacer, o el sacerdos, persona encargada de lo religioso, de lo ritual, de lo sacro. Era una función social, una persona encargada para vivir y para prestar el servicio de lo sacro. Y esta figura, pues, se ha ido usando esta palabra para muchas expresiones. Yo he escuchado la palabra sacerdote como sacerdote maya, sacerdote indígena, sacerdote católico, aunque se ha centrado mucho en algunas iglesias, también es muy común el uso de la palabra sacerdote para algunas tradiciones ancestrales. La palabra presbítero viene también del hebreo, viene del antiguo hebreo, que los presbíteros eran los ancianos, del hebreo y del griego, ¿no? De las primitivas comunidades cristianas, que es la otra palabra que se asocia con sacerdocio, el presbítero. Incluso en algunas iglesias cristianas tienen el consejo de líderes, lo llaman el presbiterio. Presbiterio es la reunión de los ancianos. El presbítero era el anciano, el líder de la comunidad
relacionado con sabiduría, relacionado en muchos casos con edad, pero no con edad per se, sino por la sabiduría que se desarrolla con el tiempo, con los años. Está otro término que se usa frecuentemente, que es el término reverendo, reverenda. Aquí quiero hacer la diferencia. El título o el cargo como tal es el sacerdote, es el cargo, o el presbítero, que es como un cargo. El término reverendo o reverenda no es un cargo, es una manera de expresar. El término reverendo viene también del latín, reverendo, viene de reverencia, digno de respeto, digno de reverencia, y se comenzó a usar mucho, fue más de una manera coloquial. Las personas lo usan mucho para referirse a personas de rango. Su reverencia se le dice a la madre superiora, a veces en las comunidades monacales, o se le refería como a los clérigos también, más o menos en el siglo XVI, XVII se comenzó a llamar reverendos a los clérigos, pero no como un título. Cuando tú escuchas que a alguien le dicen reverendo o reverenda, no se refiere al título, se refiere más a una forma de llamar, sería más un adjetivo, mientras que sacerdote es un sustantivo, el reverendo sería un adjetivo. Es una manera de llamar también en general a las personas que ejercen liderazgos religiosos. Es decir, este término de reverendo se usa tanto en iglesias católicas como en iglesias cristianas para referirse o a clérigos o a líderes o a pastores en algunos casos. Esto es muy diverso. No podemos decir que todas, que en cada iglesia o en cada grupo, cómo funciona, porque muchos de estos son modos. El uso de la palabra reverendo es un modo y se usa bastante también para nombrar a alguien. Reverendo tal significa que es una persona que está ejerciendo un cargo de sacerdocio. Es decir, gracias, Ali, un título honorífico, exactamente. Una forma de reconocimiento, pero no es un título, no es que yo tenga un cartón que diga esta persona es reverenda, no. Mientras que, por lo general, todos los que recibimos un encargo sacerdotal o religioso, por lo general tenemos un papel, que dice esta persona fue ordenada tal día por tal obispo, o tenemos una carta de nombramiento que dice, bueno, lo nombramos pastor de una comunidad. Igualmente el término pastor o el término eh, guía o pastor generalmente se usa también de modo muy genérico, como alguien encargado de una comunidad. Entonces se le llama pastor al párroco, o se le llama pastor a la persona que está a cargo de un grupo específico, de una comunidad en su liderazgo, en su cuidado. En muchas iglesias, por ejemplo, en iglesias cristianas, ser pastor no es, perdón, ser sacerdote no es requisito para ser pastor o pastora. Tú puedes ser un pastor laico, como una persona laica se te encarga el cuidado de una comunidad. O como persona, como ministro ordenado, se te encarga el cuidado de una comunidad y de igual manera se te nombra como el pastor de la comunidad. Yo espero que si ahí quedan inquietudes me van escribiendo y vamos compartiendo. Esto es muy superficial, muy por encima, pero como que el hecho de aclarar los términos nos ayuda a comprender un poco en qué consiste. Y por último, el término cura. A mí me daba risa porque hay personas que me dicen, ¿le puedo decir cura? Cura viene de la tradición más católica, cuando se refiere a cuál es el papel de los sacerdotes en una parroquia. Y se hablaba de la cura de almas, es decir, el acompañamiento de las almas, el acompañamiento espiritual.
y se llamaba así la cura de almas, o sea, la labor del sacerdote era curar las almas. Claro, en aquella época se creía que las almas estaban enfermas y tendríamos que hacer una labor de cura, de sanación, de guía de esas almas para regresar a su estado de limpieza y original, de tal manera que pudieran regresar a conectarse con el Creador, con esa pureza original. Desde ahí viene todo el tema de la cura, que es el acompañamiento de las almas, y, y el término se volvió coloquial, el cura del pueblo, el cura, incluso los chicos en los colegios, ese cura me dijo, ese cura dijo, pero realmente tampoco es un cargo, tampoco es un título. Los títulos que se usan más en las iglesias y en los grupos, bueno, sería sacerdote. En los cultos más tradicionales, más ancestrales, pues es el abuelo, es el chamán, el médico. Y en las antiguas religiones, como decíamos, esto estaba muy mezclado, ¿no? Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los sacerdotes a la vez eran los médicos, a la vez eran los astrólogos, porque en las religiones, por ejemplo, en el judaísmo eh, esta práctica la conozco en el judaísmo y en las religiones egipcias. El sacerdote es a la vez el profeta, el visionario, el que ve. Entonces, como es el que ve, por lo general eran personas avesadas en el estudio de las estrellas, de los astros, y los reyes y las personas los consultaban para ver si era bueno tomar ciertas decisiones según los astros. Se fueron los primeros, muchos de ellos fueron los primeros astrólogos, eran como los sacerdotes, los guías, los acompañantes de las decisiones, muchas veces estaban muy cerca a los reyes, otras veces estaban más al lado del pueblo. Recordemos en las ñapas que hablábamos de las religiones del cáliz y las religiones de la espada, también se ve una diferencia en esto. En las experiencias del cáliz, el sacerdocio suele ser algo mucho más cercano, que fue sin duda uno de los grandes intentos que hizo la Reforma Protestante. Martín Lutero y pues sus amigos, parte de lo que intentó la Reforma Protestante fue no sacerdocio, pueblo laico, iglesia laica, todos y todas iguales. Intentaron romper esas jerarquías que se fueron creando en la Iglesia Católica y que llegaron a los siglos XIV y XV, pues con unos extremos realmente importantes. La Reforma Protestante intentó volver a esa experiencia de todos y todas iguales. No siempre se logró esta tendencia humana de escalar y sentirme un poquito más arriba del otro. Parece que está en todas las escalas sociales, en la medicina, en la academia. A mí me da risa en la academia, entre más doctorados y más títulos tengas, parece que puedes ver a los ojos más por encima de los demás, o en la medicina también, incluso en el arte. Yo que soy artista, en la poesía, en la literatura, entonces hay algunos que tenemos un cierto renombre y entonces ya vemos a los, no, este es un poetucho y no le paramos bolas porque no forma parte de nuestro círculo de académicos, de nuestro círculo selecto. Esa tendencia a jerarquizar está en muchas capas sociales y no se escapa de las experiencias de iglesia. En las experiencias de iglesia de espada sería más un sacerdocio lejano, un sacerdocio dominante, un sacerdocio excluyente, un sacerdocio de unos pocos que somos los mejores, digamos, a esta escala, ¿no? De diácono, sacerdote, obispo, cardenal, aunque recordemos también que por lo menos en la Iglesia Católica el cardelanato no es un paso más, es simplemente una función política que se le pide a la persona, una función
muy específica, no se requiere una consagración adicional para ser cardenal, ni siquiera se requiere ser sacerdote para ser cardenal. Pero la Iglesia Católica tiene como esos niveles, pero en casi todas las iglesias y los grupos están esos niveles, que si bien es cierto, a veces nos chocan, también es cierto que tienen su razón de ser. Yo estuve muy cerca hace poco tiempo de un proceso intercultural donde había una sabedora negra, y la sabedora negra eh, nos decía, llámenme tía. A mí me daba risa porque era menor que yo y no me salía mucho llamarla tía, pero desde su tradición, ella tenía el estatus de tía y ella a todos los demás nos llamaba sobrinos y nos hablaba como sobrinos. Podría ser lo mismo, uno podría desde fuera hacer lo mismo que hacemos a veces con las iglesias, pero ¿quién le dio a usted la autoridad para llamarse sacerdote o cura o pastor? Sin embargo, estos lugares en donde te colocas y te representas para otros y otras implican una responsabilidad, implican un reconocimiento. Esta mujer no llegó a ser tía porque un día se despertó con ganas de ser tía. Esta mujer hizo todo un proceso para formarse, todo un proceso para asumir su cultura, para llegar a ser símbolo de su cultura. Y yo creo que esto es muy importante en el tema del sacerdocio y en el tema de cualquier función, y es la seriedad con la que la persona ha hecho un camino. Los sacerdotes mayas tienen como mínimo 4 años de formación en su proceso, como mínimo, de asumir la cultura, de sentarse frente a los mayores. En las culturas andinas, para tú ser reconocido dentro de una comunidad indígena, tú tienes que haberte sentado muchas horas a escuchar a los sabedores que son los que saben. ¿Y por qué saben? Porque antes se han sentado a escuchar a otros sabedores. Entonces, esto tiene como dos filos, dos aristas. Una arista, la arista de todos iguales. Yo personalmente, mi apuesta ha sido muy en la línea de esta visión del sacerdocio común. Cuando yo me ordené, varias personas dijeron, no, pues el sacerdocio femenino y tal, y yo dije, sí, por supuesto que entiendo que como mujer estoy abriendo caminos al sacerdocio femenino. Pero mi apuesta va por por una postura del sacerdocio común que todos tenemos y todas. Y por supuesto que ahí entran las mujeres, ahí entra la diversidad sexual, entra la diferencia de edad, etcétera. Ali nos dice en el zoroastrismo, en el Mazdaísna, que es el zoroastrianismo, los movets o sacerdotes se preparan desde niños. Sí, en el Tíbet también, aunque ellos no se conciben como tal sacerdotes, sí son líderes espirituales y también desde muy niños entran a los monasterios a prepararse. Es decir, hay un cierto respeto. Yo personalmente, desde mi propia experiencia, que la he ido contando acá, que yo me he encontrado con sabedores indígenas, con sabedores negros, he tenido amigos y amigas de línea sacerdotal de diferentes tradiciones religiosas y espirituales. Yo llegué a una conclusión, y es que el sacerdocio es universal, en cuanto que cualquier persona que ha hecho un camino serio, contundente, de formación para llegar a ejercer esa labor, para mí, para Judith, merece mi respeto, mi admiración, merece mi reconocimiento.
Para mí no me importa si hizo ese camino como sacerdote indígena, si hizo ese camino como sacerdote maya, si hizo ese camino como sacerdote católico, si hizo... Lo que me interesa es que hizo el camino. Es decir, se sentó antes muchas horas a escuchar a otros que sabían, antes de ponerse a enseñar. Antes de enseñar, aprendió, bebió de las fuentes y además que está en continuo proceso de formación. Yo creo que en cualquier rama es importante el proceso continuo. No puedo entender ni un médico ni un ingeniero que cada año no esté viendo las cosas nuevas que salen y lógicamente una persona como, como Andrés Ali, como María Elena, como yo, como muchas otras que hemos hecho o hemos vivido nuestra vida como una aventura espiritual, como una aventura religiosa, eh, menos. También estamos llamados y llamadas a formarnos, a pensarnos. Este ejercicio que hacemos los martes con la lección divina es ese. Yo tengo, por regla general, tengo una regla fundamental y es no voy a decir nada de la Biblia que se ha repetido. O sea, mi reto es cada vez que leo un texto bíblico, tratar de ver qué no he visto, qué está ahí que todavía yo no he visto. Pues para repetir lo que mis profesores me dijeron hace 6 años, pues más bien mando a la gente a que vea clase con esos profesores, porque no tiene sentido. Entonces, y yo creo que es algo muy bonito que tenemos en nuestra lección, que es eso, es buscar qué más le vemos al texto, con qué más lo podemos relacionar. Ali dice, el sacerdocio universal de todos y todas las creyentes no descarta la existencia de un sacerdocio vocacional. Todos somos sacerdotes consagrados para servir lo santo, mas no todas las personas sienten el llamado al sacerdocio vocacional litúrgico. Total, precisamente quería ir para allá. A mí me gusta explicarlo con un ejemplo que ya lo hice alguna vez. Todos y todas tenemos cuerpo y desde que tengamos cuerpo, todos y todas tenemos una disposición al baile. Desde que nos guste, podemos ir a una discoteca, podemos poner música, podemos disfrutar de la danza, podemos salir a bailar. Ningún bailarín puede decir que solo él vive la danza. A mí personalmente me encanta y ustedes saben que yo trabajo con cuerpo y al trabajar con cuerpo tengo que trabajar con mi cuerpo y tengo que conocer y saber sobre el trabajo corporal y por supuesto tengo que saber algo de danza, aunque sea poquito, pero tengo que saber de danza. Pero todos y todas tenemos la disposición al baile, pero tengo una amiga que es bailarina, que sintió el llamado a dedicarle su vida a la danza. Y cuando yo la veo bailar, me inspira, me dan ganas de bailar. No me dan ganas de ser bailarina, me dan ganas de bailar, me dan ganas de explorar mi cuerpo. Yo así experimento el sacerdocio. Todos y todas tenemos la potencialidad, todos y todas tenemos un sacerdocio que desde la tradición cristiana, a mí me encanta esa visión de la tradición cristiana, somos sacerdotes, profetas y reyes. El sacerdocio me da el servicio. Punto. El sacerdocio me da el servicio. Todos y todas estamos en disposición de servir a otros, de ayudar a otros, de vivir la espiritualidad a la manera que hayamos escogido. Pero no todos sentimos por dentro ese llamado. Y por eso la respuesta a mi amiga cuando me dice, ¿a dónde quieres llegar con eso de reverenda? Yo le digo, pues primero que todo, no quiero llegar a ninguna parte. Con el sacerdocio lo que quiero es realizar un llamado interno, un llamado profundo a la vida, al servicio litúrgico, al servicio ritual, porque el sacerdocio tiene también estos elementos. El sacerdocio puede tener, yo lo catalogo como
Yo lo catalogo en 3 elementos. El elemento magisterial, que es el elemento de la enseñanza. En los presbíteros, está en los maestros, o sea, el ejercicio magisterial no es exclusivo de los sacerdotes, pero sacerdotes y sacerdotisas comparten esa vocación magisterial de enseñanza. No todos, no todas. Hay algunos sacerdocios que están más orientados hacia el silencio, hacia la contemplación, pero en general tienen esa visión magisterial. Luego, otro aspecto es el aspecto ministerial, ministrar. ¿Qué es ministrar? Es derramar el espíritu, derramar la divinidad. Esto es ministrar, ministrar es como soltarse, como abrir la llave y ministrar, que está muy relacionado con la parte magisterial, porque muchas veces el magisterio es una administración. De hecho, en las tradiciones cristianas hablan de ministrar cuando uno de los pastores o de los líderes va a proclamar o va a hacer la homilía o va a profetizar. En algunas tradiciones cristianas se habla de profetizar, de dar palabra, esto lo llaman ministrar. Y el tema del cuidado, el tema ritual, que es el tema de esta ministración, muchas veces se hace mediante ritos, que también eso está en todas las tradiciones religiosas, sea que el rito sea prender un fuego, yo soy enamorada del fuego, y además por mi cercanía con las tradiciones ancestrales también reconozco una ministerialidad desde el fuego. Cuando yo prendo fuego, también estoy ejerciendo una ministerialidad más ancestral. Soy nieta de la tradición muisca, y como nieta de la tradición muisca también traigo memorias de mis abuelos y de mis abuelas muiscas, y tengo una importantísima relación con el fuego y con el viento, y también trabajo muy con esa ministerialidad un poco más chamánica. Mis estudiantes a veces se ríen, profe, pero es que tú eres medio sacerdote, medio bruja, medio chamana, y además sacerdote. Y yo, sí, por ahí vamos, y yo creo que eso también vale. Vale que cada uno de nosotros encuentre su ministerialidad, porque la ministerialidad tampoco es exclusiva del sacerdocio. La ministerialidad está en todas las capas de la sociedad. Cómo tú ministras sabiduría siendo profesor, cómo tú ministras salud, o cómo ministras conciencia de la salud siendo médico, siendo enfermera. Cómo ministras alegría en los niños si eres artista, si eres profesora, si eres payaso. Los artistas son ante todo ministros, los artistas. De hecho, Kandinsky dice, los artistas son los sacerdotes del arte, los sacerdotes de la belleza. Es decir, hay muchas formas de entender esto de lo sacerdotal, no solamente desde una perspectiva religiosa, sino desde una perspectiva muy amplia. Y este sacerdocio vocacional es un sacerdocio realmente de servicio, de acompañamiento, lo que no quiere decir de obligación, de hacerlo todo cuando la gente dice, gracias Noretis. En estos días me preguntaban, Judith, pero ustedes de qué viven. Yo digo, pues por lo menos a nosotras, a las personas, a las presbíteras de mi tradición, y también a muchos y muchas de iglesias cristianas no tan grandes, pues nos toca trabajar, damos clases, hacemos una cosa, pero este tema de la retribución es un tema bien importante, es un tema de reconocimiento, ese ministrar tiene un valor y se puede retribuir. Yo siento que también esta dicotomía entre dinero y Dios, como si el dinero fuera el demonio, y que no se permite a la persona que está trabajando y ministrando la divinidad que también tenga una vida buena,
que también pueda estar bien para llevar ese bien a los demás, a las demás. Esto es otro tema que tendríamos que trabajar en otro momento, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con la dignidad de todo ser humano, la importancia de que en todo ser humano tenga las condiciones mínimas para poder ministrar lo que vino a ministrar. A ver, yo tenía por aquí anotadas algunas cositas. No sé si hay preguntas, me parece muy lindo esto que hemos compartido acá. Creo que me faltó leer solamente a Marta que hablaba de, por eso se establece la diferencia entre artista y artesano, exactamente. Y cuando trabajamos desde el concepto del sacerdocio común, estamos trabajando desde ahí. ¿Eso qué significa? Que yo, Judith Bautista y muchos amigos míos que vivimos la vocación sacerdotal, nunca dejamos de ser laicos, nunca dejamos de ser pueblo. O sea, la base fundamental que nos soporta es que somos pueblo de Dios, somos, como yo le decía alguna vez a un chico que estaba en un tema con su párroco, y yo le decía, mira, nosotros somos hijos e hijas de Dios construyendo un reino. Le estaba hablando a un grupo católico. Somos hijos e hijas de Dios construyendo un reino. No somos funcionarios de una iglesia, no somos funcionarios de una parroquia, no somos funcionarios de una estructura. Podemos ejercer funciones, pero eso no nos determina. Tú tienes la responsabilidad y la libertad de ejercer tu sacerdocio ministerial, tu sacerdocio común. Para ejercer tu sacerdocio, tú no tienes que pedirle permiso a nadie, porque lo tienes, es tuyo. Lo que sí te recomiendo es que aprendas a caminar en grupo, porque el sacerdocio común se ejerce en comunión. No, es que a mí me dio yo como tengo el sacerdocio común, voy a hacer las cosas a mi manera, como yo quiero, y no me interesa lo que piensen los demás, pues ahí la cosa se pone como complicada, porque el sacerdocio común precisamente es eso, es una construcción común, compartida, así como el sacerdocio, incluso el sacerdocio ministerial, también siento que es una construcción compartida. Nosotras con mi grupo, yo pertenezco, como ya ustedes saben, de forma, digamos, formal, pertenezco a la Roman Catholic Women Priest, que es una organización norteamericana de mujeres ordenadas, y aquí en América Latina me articulo también con la IADLA, que es la Iglesia Antigua de las Américas. En ambos espacios siempre estamos en la tarea de pensarnos qué significa el sacerdocio, por qué y para qué. ¿Qué funcionalidad tiene el sacerdocio en pleno siglo XX? Cualquiera diría, no, pero ya en pleno siglo XX, ya que más sacerdotes, si ya se supone que todos tenemos todo lo que queramos para vivir la espiritualidad, y vaya usted si alguien a la calle y vea a ver eso cómo está viviéndose. Vaya usted, salga a la calle, vaya a las instituciones, a ver si realmente todos y todas estamos deshaciendo un camino. Y yo creo que en ese sentido yo rescato la función actual del sacerdocio, como la bailarina, que nos recuerda que podemos bailar, o el poeta que nos recuerda que todos tenemos un poeta dentro y que quisiéramos escribir. Es decir, ese que nos recuerda el sacerdocio, el místico, el monje, la monja. Tenemos una función también simbólica en la humanidad, que es pararnos en la pista a bailar, a hacer nuestra danza. ¿Para qué? Para inspirar, para recordarle
recordarnos que la chispa divina la tenemos adentro y que para ir adentro se requiere hacer un camino para ir, para encontrar esa chispa divina y dejarla salir. Somos quienes hemos hecho el camino de ir buscando esa chispa divina. Pero como lo decía en algún momento, esto no es necesariamente signo de eso. La presencia es lo que te dice a ti si la persona está haciendo ese camino. Son ustedes los que se dan cuenta si Judith está haciendo ese camino, y soy yo, por supuesto. Yo soy la primera persona que sé cuándo estoy haciendo el camino y cuándo no lo estoy haciendo. Cuando me estoy imponiendo una vestidura que no corresponde con el camino que yo estoy haciendo, que es una vestidura, ante todo, magisterial, ministerial y de servicio. Dice Noretis, es muy importante este tema, pero llevarlo al tema de género femenino es complicado. Sí, en ciertas iglesias se resisten a verlas como ministras y a llevar ciertas actividades como casar, bautizar, llevar funerarias, etcétera. Por supuesto que sí. Por eso nosotros en todos tus nombres reivindicamos el uso de la estola para todos y para todas. Y estamos en camino. Eh, Hay algunos grupos de mujeres que están trabajando, periodistas, que están trabajando para que el Vaticano acepte el sacerdocio nuestro, de mi grupo, de mi movimiento. Y alguna vez surgió como un llamado, una proclamación que se mandó a Roma, al Vaticano, que le pedía al Vaticano que abriera las puertas. Yo les confieso que yo no firmé porque yo dije, no, yo, la verdad, yo como que entrar al Vaticano no quiero. Ser aceptada en el Vaticano para sencillamente reproducir la forma como el Vaticano está viviendo el sacerdocio no me interesa. Yo creo que si bien es importante hacer el lobby en las iglesias, yo siento que las mujeres que lo han hecho han logrado grandes cosas. En este momento hay un movimiento en Francia, 7 mujeres se están postulando para cargos eclesiásticos. Dos de ellas sacerdotes, el resto mujeres no ordenadas, se están postulando como nuncios, se están postulando como obispa, otras se está postulando como sacerdote, quiere ser ordenada, y es un movimiento de 7 mujeres que han llegado hasta el Vaticano a golpear las puertas del Vaticano, y es legítimo, es legítima esa búsqueda. Yo personalmente creo en búsquedas que vienen más por abajo. Creo en la posibilidad de que las mujeres empecemos a tomar los lugares que nos corresponden por ahora, en los sitios que nos lo permiten. A mí, ¿quién me lo permite? Ustedes, la IADLA, la RCWP, algunos amigos y amigas, algunos amigos, incluso párrocos que me invitan a sus parroquias, a sus comunidades, son los menos. A nuestros amigos clérigos les da mucho miedo contradecir a sus obispos, se asustan de contradecir a sus obispos, entonces prefieren no invitar a una mujer. Sin embargo, he estado en algunas parroquias. Ir tomando espacios. Me encanta, Marta Cecilia. No son espacios que se pidan. Tú una vocación no la pides. Recordemos a la primera mujer que entró a una facultad de medicina en los Estados Unidos. Ella fue y tomó el lugar. Por supuesto, eso le implicó pasar por una serie de pruebas, pasar por críticas, le negaron varias veces su cupo, hasta que ella peleó su cupo y entró. Y yo creo que como mujeres, y no solamente como mujeres, toda la comunidad LGBTI, todos los jóvenes y las jóvenes, es importante que vayamos tomando nuestro lugar. Cuando tú empiezas a tomar tu lugar sin luchas, ya estamos listos y listas para eso. Yo creo que hubo una época en que necesitábamos eh, más rebeldía. En este momento podemos ir con firmeza, pero con serenidad.
con firmeza, pero con serenidad. Toma tu lugar. Eres teóloga, eres teóloga. Eres biblista, eres biblista. Eres acompañante, eres acompañante. Es creernos, lo decíamos también en el pasado viaje del alma, creerme lo que tengo y hacer mi camino con seriedad. Creer lo que tengo y hacer mi camino con seriedad. Eso implica estudio, preparación, fidelidad a mis convicciones y ayudarnos entre nosotros. Yo personalmente tengo muchas amigas de diferentes iglesias que nadie les ha puesto la mano encima, pero yo les digo, no me importa, yo confío en tu sacerdocio y quiero que estés aquí conmigo como sacerdote. No quiero estar yo a un nivel diferente de ti. Te quiero porque te veo como mi igual, aunque no te has ordenado, no porque no tengas la vocación, sino porque no has encontrado el sitio que avale tu conocimiento y tu camino. Porque no todas tienen que venir a la ARCWP ni todas tienen que venir a la IADLA, pero sí es importante que empieces a hacer tu camino y que hagamos comunidades donde nos apoyemos a vivir primero el sacerdocio común, pero también, ¿por qué no el sacerdocio vocacional y ministerial? Que empecemos a apoyarnos entre nosotras. Yo tengo muchas amigas, muchas, pero muchas amigas que no son religiosas, pero que participan de algunas iglesias y me han invitado, tal vez el 5% de ellas me ha invitado a celebrar en su casa, por ejemplo. Todavía tenemos el concepto adentro de que el cura, entonces, aunque tengo mi amiga, como que no, como que pareciera un sacerdocio de segunda, y ahí es donde vienen las exclusiones. Un sacerdocio de segunda o tercera categoría. En el anglicanismo, por ejemplo, la ordenación de las mujeres vino después de la ordenación de hombres casados, después de la ordenación de hombres negros, o sea, hubo todo un proceso de abrir la ordenación ministerial hasta por fin ordenar a la primera mujer. O sea, eso ha sido un tema bien lento, pero ahí vamos. Y bueno, de verdad que les agradezco montones por haber estado conmigo en este recomienzo de la segunda temporada de La Ñapa. Los espero y las espero. Inviten a sus amigos, a sus amigas todos los viernes a las 5:30. Ahorita a las 7 tenemos el devocional, la reunión devocional. Mañana a las 4 de la tarde tendremos el viaje del alma. Y el domingo tenemos una ceremonia muy especial. Tenemos un invitado muy especial para la celebración del domingo. Dice María Elena, lo importante es estar convencida del llamado, por supuesto, estar convencida de que tienes eso en tu corazón y de que quieres realizar eso que tienes en tu corazón. Entonces, nos vemos, los esperamos el domingo en esta bella celebración que vamos a tener con un matiz más ancestral. Entonces, los espero, estén pendientes porque por ahí les vamos a mandar algunas cositas que esperamos que puedan traer el domingo para la celebración. Feliz noche, que estén muy bien. Chao, chao.